Muy buenas noches. Hoy continuaremos con las políticas básicas de un firewall Fortinet. En este caso, configuremos un ateo, ¿no?, estático, en la cual usuarios que se encuentran en una sede fuera de la empresa quieran acceder, por ejemplo, al servidor web. Pero obviamente, para que puedan acceder al servidor web, necesitan una IP pública de la cual acceder, porque como estos servidores se encuentran en la red interna, ¿no?, de esta empresa, obviamente solamente tienen acceso los de la empresa, ¿no? Primero vamos a empezar con configurar el servidor DNS DNS1, ¿no? Aquí lo tenemos, en donde vamos a crear una zona directa, ¿no? Por ejemplo, vamos a llamar eh, por ejemplo, jumper.com, y le creamos también su zona inversa, ¿no?, que es esta IP, la IP de la máquina propiamente dicha. Finalizamos. Luego, al tener esta zona directa, crearemos nuestros registros DNS, ¿no? En este caso será un registro del tipo A. Obviamente nosotros sabemos que un servidor DNS se encarga de traducir nombres de dominio a IPs públicas, y eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros en esta máquina que tenemos aquí, la cual el servidor web ya está configurado, ¿no?, si nosotros accedemos, por ejemplo, a la IP 192.41.30, deberíamos cargar la web y se nos carga. Por ejemplo, nosotros queremos acceder al www.jumper.com. Obviamente no llegamos. ¿Por qué? Porque no está registrado, o sea, ese nombre no está asociado a ningún número IP, no en nuestro servidor DNS. Entonces, de tal forma que no lo puede resolver. Entonces, lo que vamos a proceder es justamente a asociar eso, ¿no?, asociar aquello. Entonces, aquí lo que vamos a hacer primero es poner nuestro nombre de dominio, ¿no?, el DNS, al cual va a resolver. 41.20, que es lo primero. ¿Por qué? Esto nos va a servir porque al hacer aquí nuestras pruebas, por ejemplo, mandamos un DNS lookup, nos resolverá a nuestro DNS, ¿no?, privado, ¿no? Ahí lo ven. Entonces, al IP 192.168.41.20 me resuelve al nombre del servidor, ¿no?, DNS. Ahora registraremos en el DNS un nombre de registro nuevo, que será www, que será asociado a la IP de la página web, que es la 4130. Y ahí lo tenemos realizado, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, aquí, si nosotros ponemos lookup ¿no?, obviamente nos resuelve el servidor DNS. Pero, por ejemplo, si nosotros ponemos ns lookup jumper.com, nos resuelve el nombre. Y bueno, al nombre de DNS, ¿no? Pero si, por ejemplo, nosotros ponemos ns lookup www.jumper.com, ¿ven?, nos resuelve el nombre de dominio y el nombre del servidor web. De tal forma que si nosotros aquí, por ejemplo, accedemos a la web así, nos debe cargar por la IP, pero también debería cargarnos por el nombre de dominio, que es jumper.com.
y ve, nos cargó. Obviamente, ¿por qué? Porque está resolviendo a esa página, ¿no? O sea, el nombre de dominio www.yapar.com está asociada al IP 192.168.41.30, ¿no? Al tener este primer paso, ¿no?, en nuestra página web por el nombre de dominio, procederemos a realizar un nateo del tipo público, ¿no? De tal manera que cualquier PC que se encuentre aquí pueda acceder a este servidor web, pero para que pueda acceder obviamente necesita una IP pública. Entonces, nos vamos al firewall y configuraremos en el firewall una política de tipo nateo estático, en la cual creamos nuestro objeto. Nos vamos a virtual IPs, aquí creamos nuestro objeto, ¿no?, en el cual la IP pública que tomaremos será una de las del pool de IPs de la red WAN de aquí, ¿no? Ya tenemos la punto 1 y la punto 2. Por ejemplo, tomamos la punto 3, ¿no? Luego le damos a la interfase que está asociada a esa IP, que es la WAN. Luego compramos esto de aquí. Y la IP privada es 4130. Damos OK y ahí está nuestro objeto. Luego creamos nuestra política, en donde vamos a asociar esta red WAN, el internet, a la interfase de MZ, en donde se encuentra nuestro servidor, ¿no? En este caso solo habilitaremos el puerto HTTP. ¿Por qué voy a hacer esta prueba? Fíjense ahora, ¿no?, que justamente está asociado al puerto 80. Y aquí tenemos nuestra política, aquí lo ven. De tal forma que si nosotros, por ejemplo, a una máquina que está aquí externa, host 2.5 por decir, le hacemos un ping a 220.110.10.3, que es la IP pública de nuestro servidor web, no debería respondernos. Es lógico, o sea, hay conectividad, pero como nosotros no le hemos habilitado el servicio del tipo ping, obviamente, aparentemente no es que exista conectividad, pero sí habilitamos el puerto 80, ¿no? De tal forma que como existe un aplicativo web, deberíamos poder llegar a través de una consulta telnet al puerto 80. Y ven, sí está respondiendo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Y ahí lo tenemos, pero no tenemos, entre comillas, una conectividad. Justamente esta es una de las políticas de seguridad que se utiliza para que engañemos a veces a nuestros atacantes, ¿no? Y no sea tan sencillo. Bueno, es un método solamente de seguridad para que no hayan ciertos privilegios de conectividad o, bueno, despisten, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si le habilitamos el servicio? Vamos aquí y le habilitamos el ping. Tenemos HTTP y ping. Deberíamos, ahora sí, llegar. Y ven, se dan cuenta, estamos llegando. Aparentemente, estamos llegando porque le hemos habilitado el servicio, ¿no? Y si nosotros, lógicamente, consultamos a través de la IP pública 220.110.3, deberíamos llegar. Ah, no, 110, perdón. 220.110.10.3, deberíamos llegar, lo cual está sucediendo, ¿no? Pero, por ejemplo, obviamente si por ejemplo hacemos una consulta de www.jumper.com, no nos va a resolver a ningún lado. ¿Por qué? Pero si nosotros lo hemos registrado en un DNS, pero era un DNS interno de la empresa, para que nosotros podamos acceder a través de esa IP pública, tenemos que registrar esa IP pública en un servidor DNS público. Entonces, vamos a nuestro servidor DNS2, que tenemos aquí. Vamos a registrar esa página web. Le creamos un host, ¿no?
más bien dicho, hay que crear un dominio nuevo, lógico. Zona nueva, siguiente, ¿no? Donde será jumper.com. Siguiente, ¿no? En donde jumper, y tenemos que hacer nuestra zona inversa. Ahí tenemos, entonces usando nuestra zona inversa, nuestra zona directa. Ahí está nuestro archivo PTR. Ahora, aquí en jumper creamos un nuevo nombre de host, que en este caso sería www.jumper, y asociamos la IP pública 10.3. Fue realizado con éxito, de tal forma que si nosotros nos vamos a una máquina, por ejemplo la 2.5 o la 2.4, ya para probar un poco, para hacer las diferencias, hacemos un NS lookup. Obviamente nos resuelve el servidor DNS, ¿no? Pero por ejemplo si hacemos un NS lookup a la IP pública 220.110.10.3, debería resolvernos obviamente el servidor DNS y al nombre del servidor web, que es www.jumper.com, con esa IP pública, ¿no? Obviamente llegamos a esa IP pública porque la registramos, ¿no? Y obviamente el puerto PIN o el servicio PIN está activo. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra consulta vía la IP pública, deberíamos llegar, nos carga. Y también debería cargarnos cuando hacemos el www.jumper.com, porque ya lo hemos registrado. Y ven, cargó nuestra página con el nombre de Jumper, ¿no? De tal manera que lo hemos registrado en nuestro servidor público y podemos acceder a esa página web. Y eso es debido a que justamente en el firewall configuramos una política en la cual tenemos aquí, ¿no? No, el nateo estático que se hizo. Ahí lo tenemos. Y por eso es que se puede acceder a través de la, bueno, a través de cualquier usuario remoto que se encuentra fuera de la red interna a este servidor web, ¿no? Obviamente, por ejemplo, si queremos acceder al servicio SSH aquí, tendríamos que asociar otra IP, porque, por ejemplo, para esta máquina, obviamente como no tenemos una IP pública no podemos asociarla, pero podemos hacerlo, claro que sí. Por ejemplo, le damos otra IP pública, ¿no? Creamos otro objeto, por ejemplo, 220.110.10.4, la WAN 4110. Okay. Creamos nuestra política, en la cual va de la WAN, ¿no?, a la DMZ, que será hacia este de aquí, y habilitaremos el SSH, acceso remoto. Okay. ¿No? Y también, bueno, habilitaremos el PIN para probar la conectividad. Y ahora desde la máquina de aquí, le hacemos PIN a la 4, y veremos llegar.
llegamos. Entonces si llegamos, también deberíamos hacer una consulta de tipo telnet al puerto 22. Por ejemplo, 192.168 source 220.110.10.4 puerto 22 deberíamos llegar. ¿Te dan cuenta? Y ahí dice todavía inclusive perdimos. No, obviamente el puerto está abierto. Entonces, si nosotros hacemos el 220.110.10.4 al puerto 22, deberíamos poder ingresar con nuestras credenciales. Lo cual corroboramos que sí es posible. Hay que esperar un poco. Y ven, ingresamos a nuestro servidor Linux, ¿no? Ahí lo tenemos. Inclusive vamos a hacer un ping a una de las IPs de la red interna, ¿no? Ya de la misma LAN, ¿no? Y llegamos, ¿no? O sea, pudimos entrar a ese servidor DNS vía telnet, ¿no? Debido a que nosotros habilitamos la política de acceso por ese puerto al puerto SSH y ping, ¿no? Y con esto terminaríamos nuestro tutorial. Muchas gracias. Que descansen.